La historia de la humanidad está repleta de episodios oscuros que desafían nuestra comprensión de la ética y la moralidad. A lo largo de los años, se han llevado a cabo experimentos que parecen sacados de una película de terror, poniendo en riesgo vidas y causando sufrimientos inimaginables. En este vídeo, exploraremos algunos de los más perturbadores y controvertidos, aquellos que desafían los límites de la ética y la moralidad. Comencemos con los 10 experimentos inhumanos que no deberían haberse hecho. El experimento de la prisión de Stanford, llevado a cabo por Philip Zimbardo en 1971, exploró los efectos psicológicos del poder en una prisión simulada en la Universidad de Stanford. Estudiantes asignados como guardias y prisioneros en el sótano del edificio de psicología mostraron un rápido deterioro. Los guardias comenzaron a abusar emocionalmente de los prisioneros, imponiendo castigos humillantes. Esto provocó altos niveles de estrés y ansiedad entre los prisioneros. Algunos sufrieron traumas severos. Tras 6 días, el experimento fue cancelado por la intervención de Christina Maslach, quien denunció las condiciones inhumanas y realistas de la prisión. El experimento de Tuskegee, realizado entre 1932 y 1972 por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, estudió la progresión natural de la sífilis en hombres afroamericanos pobres del condado de Macon, Alabama, aunque se les prometió tratamiento médico gratuito para mala sangre, que incluía sífilis entre otras condiciones. Los participantes no fueron informados correctamente y nunca recibieron atención médica adecuada. Incluso después de descubrir que la penicilina podía curar la sífilis en la década de 1940, los responsables del estudio optaron por no tratar a los hombres infectados, prolongando innecesariamente el sufrimiento y causando la muerte de muchos participantes. El escándalo se hizo público en 1972 gracias a un periodista, lo que llevó a la terminación del estudio y a un acuerdo legal que incluyó compensaciones económicas y atención médica para los sobrevivientes. El estudio monstruo, realizado por Wendell Johnson en la Universidad de Iowa en la década de 1930, es un ejemplo peculiar y perturbador de experimentación científica. Este estudio buscaba investigar los efectos de diferentes terapias en niños, específicamente si los refuerzos negativos podían inducir tartamudez. Johnson dividió a 22 niños huérfanos en 2 grupos. Uno recibió elogios y estímulo positivo, mientras que al otro se le criticaba constantemente y se les hacía creer que estaban desarrollando tartamudez. A lo largo del estudio, los niños sometidos a refuerzos negativos experimentaron un cambio dramático. Muchos desarrollaron tartamudez severa y sufrieron ansiedad emocional intensa, afectando profundamente su confianza y bienestar psicológico. El estudio suscitó fuertes debates éticos y preocupaciones sobre el impacto a largo plazo en los participantes, lo que eventualmente llevó a su discontinuación debido al daño potencial infligido. En el ámbito de la psicología experimental, destaca el estudio realizado por John Watson y Rosalie Rayner, conocido como el experimento de Albert. Este estudio buscaba investigar si era posible condicionar el miedo en un niño pequeño mediante estímulos aversivos. Utilizaron animales como un mono, un conejo y un perro, que inicialmente no provocaron miedo en Albert, quien los observaba con curiosidad. En la segunda fase del experimento, comenzaron a asociar estos animales con estímulos aversivos, como golpes con un martillo justo detrás de él. Esta experiencia traumatizante hizo que Albert desarrollara rápidamente una fobia intensa hacia estos animales y, sorprendentemente, hacia otros objetos peludos similares, demostrando así la generalización del miedo. A pesar de los graves efectos psicológicos observados en Albert, nunca se intentó descondicionar o eliminar esta fobia. El experimento de Kellogg, realizado por los psicólogos Luella y Winthrop Kellogg, es un intrigante pero desgarrador estudio que investigó cómo el entorno puede influir en el desarrollo humano y animal. Criaron a su hijo Donald junto a un chimpancé llamado Gua desde los 10 y 7 meses de edad respectivamente, tratándolos como hermanos. Compartían horarios de comida, ropa, juguetes y lugar para dormir. Con el tiempo, Donald comenzó a imitar a Gua,
adoptando sus sonidos y forma de caminar. Este resultado inesperado llevó a los Kellogg a poner fin al experimento, ya que su objetivo inicial era que Gua imitara a Donald para demostrar la capacidad de humanización del chimpancé, no al revés. El impacto en Donald fue profundo y trágico. Enfrentó desafíos significativos después de la separación de Gua y, tristemente, se quitó la vida a los 43 años. Gua, por otro lado, murió un año después de ser separado de Donald. Marina Abramovich llevó a cabo un experimento social impactante que desafió los límites de la interacción humana y la ética. En una sala de espectáculos, se comprometió a permanecer inmóvil durante 6 horas, mientras cualquier persona podía usar 72 objetos dispuestos cerca de ella. Entre estos objetos se encontraban desde bolígrafos y almohadas hasta cuchillos, cadenas e incluso una pistola cargada. Al inicio, la interacción fue tímida y respetuosa. Algunos hacían cosquillas con una pluma o la abrazaban, mientras otros jugaban de manera inocente con los objetos disponibles. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, la dinámica cambió drásticamente. Algunos participantes comenzaron a desafiar los límites establecidos, buscando alguna reacción de Marina. La situación escaló rápidamente hacia actos cada vez más agresivos y perturbadores. La apuntaron con la pistola, la dejaron sin ropa y la pintaron sin su consentimiento. El experimento llegó a un punto crítico antes de que se volviera potencialmente mortal, y Marina decidió ponerle fin. Al finalizar las 6 horas, caminó por la sala, mirando directamente a los ojos de aquellos que habían participado en el experimento. Ninguno podía sostener su mirada. Durante la Segunda Guerra Mundial, se realizaron experimentos de desnutrición en Minnesota que tuvieron un impacto profundo en nuestra comprensión de los efectos físicos y psicológicos de la inanición en el cuerpo humano. Estos estudios, dirigidos por el fisiólogo Ansel Keys, reclutaron a voluntarios para investigar cómo reacciona el organismo ante la falta de alimentos. Los participantes fueron sometidos a una dieta extremadamente baja en calorías, diseñada para simular las condiciones de hambruna vistas en Europa durante la guerra. A medida que avanzaba el estudio, los voluntarios experimentaron pérdida de peso drástica, debilidad física, fatiga extrema y deterioro de la salud mental. Algunos desarrollaron obsesiones con la comida, comportamientos compulsivos e incluso experimentaron episodios de depresión severa. A pesar de los desafíos y controversias éticas, los estudios de desnutrición de Minnesota proporcionaron conocimientos fundamentales que ayudaron a informar políticas alimentarias y estrategias de tratamiento para personas desnutridas en todo el mundo. La lobotomía, un procedimiento quirúrgico radical del siglo XX, surgió como un intento de tratar severos trastornos mentales desconectando partes del cerebro. Desarrollada por Egas Moniz en 1935, inicialmente involucró la inyección de alcohol etílico directamente en el lóbulo frontal para calmar la agitación. Posteriormente, evolucionó hacia la lobotomía prefrontal estándar, que requería perforar el cráneo para realizar cortes en la materia blanca del cerebro. En Estados Unidos, Walter Freeman popularizó la lobotomía transorbital o Ice Pick, una técnica rápida y menos invasiva donde se insertaba un instrumento similar a un picahielo a través del párpado. Esta práctica se extendió ampliamente en las décadas de 1940 y 1950, siendo utilizada en miles de pacientes para tratar esquizofrenia, depresión y otros trastornos. Aunque algunos pacientes experimentaron alivio temporal de síntomas como la agitación, muchos sufrieron efectos adversos significativos, incluyendo cambios de personalidad, pérdida de funciones cognitivas y deterioro físico permanente. En 1954, durante una reunión de la Sociedad Quirúrgica de Moscú, el doctor Vladimir Petrovich Demikov presentó un espectáculo que dejó perplejos a los asistentes: un perro con 2 cabezas. Este experimento fue un hito notable en la historia de la cirugía experimental, marcando el avance audaz de Demikov en los trasplantes de órganos y la investigación de la reacción del cuerpo al rechazo de tejidos. El propósito detrás del perro de 2 cabezas era demostrar la viabilidad de los trasplantes de órganos y explorar las posibilidades de superar el rechazo de tejidos trasplantados. Demikov
había realizado previamente trasplantes exitosos de órganos en perros, como riñones, pulmones y corazones, estableciéndose como un innovador en su campo. El procedimiento para crear el perro de 2 cabezas involucró la unión quirúrgica de la cabeza de un perro donante al cuello de otro perro receptor. Esta técnica, aunque extremadamente innovadora para su tiempo, planteaba serios desafíos éticos y científicos. A pesar de los avances técnicos, el perro de 2 cabezas no vivió una vida completamente normal y funcional después del trasplante. Se sabe que sobrevivió poco tiempo después del procedimiento y no se informó de complicaciones a largo plazo ni de su calidad de vida posterior. En 1965, en Winnipeg, Canadá, nacieron 2 gemelos, David y Bruce. Trágicamente, durante una circuncisión, David sufrió un accidente médico devastador que resultó en la pérdida completa de su pene. Este incidente llevó a sus padres a buscar desesperadamente una solución para asegurar que David pudiera vivir una vida normal y saludable. Fue entonces cuando los padres de David fueron presentados al Dr. John Money, un prominente psicólogo especializado en temas de identidad de género en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Money sugirió una solución radical: criar a David como una niña. Argumentó que, dado que David era un bebé, podía ser moldeado psicológicamente para identificarse y vivir como una niña sin problemas. Así fue como David Reimer se convirtió en Brenda, sometiéndose a una serie de intervenciones médicas y tratamientos hormonales para modificar su apariencia física, de acuerdo con su nueva identidad de género. Money utilizó el caso de David como un ejemplo destacado de cómo la identidad de género puede ser moldeada por factores psicológicos y ambientales, en lugar de simplemente determinada por la biología. Sin embargo, a medida que David crecía, surgieron problemas significativos. Desde una edad temprana, mostraba signos de malestar y disforia de género. No se identificaba como una niña y rechazaba comportamientos y roles femeninos impuestos. La tensión emocional y psicológica fue insoportable para David, quien luchaba con sentimientos de confusión y angustia. Finalmente, a los 14 años, los padres de David decidieron contarle la verdad sobre su historia. David, que había sospechado durante mucho tiempo que algo estaba mal, se enfrentó a una crisis de identidad aún mayor. Decidió revertir el proceso de reasignación de género y comenzar a vivir como un hombre. Adoptó el nombre de David y se sometió a cirugía para reconstruir genitalmente lo que le habían quitado en la infancia. A pesar de sus esfuerzos por reajustarse a una vida como hombre, David Reimer luchó profundamente con las secuelas emocionales y psicológicas de su experiencia. Su historia se convirtió en un símbolo potente y trágico de los peligros de la experimentación médica y las intervenciones radicales en la identidad de género. Años después, compartió su historia con el mundo, buscando crear conciencia sobre los impactos devastadores de decisiones médicas incorrectas y la importancia de respetar la identidad de género de las personas desde una edad temprana. Llegamos a la parte final. Recuerda que si el vídeo te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Antes de irte, comenta qué te parecieron estos experimentos y dime cuál de ellos te pareció más macabros. Nos vemos el próximo día.